Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al día número, no sé, ¿qué número? Como 15. ¿Qué capítulo es hoy? 14. Ah, 14. sí. Entonces el día 15 y estamos leyendo Romanos 14 junto con Linis Suárez. Linis, preséntate un poquito para que te conozcamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lina Suárez. Pueden encontrarme en redes sociales como Lina al Viento. Soy diseñadora, Facilita. sí, soy diseñadora gráfica, trabajo como Content y Community Manager y también tengo un emprendimiento que se llama Marcelina y hacemos bolsos y accesorios. Y bueno, también he estado involucrada con el tema de misiones en diferentes lugares y pues em, a veces brindo como talleres y mentorías a emprendedores para que puedan, a través de sus empresas y emprendimientos, extender el reino. Wow, eso es súper chévere, súper importante. Ay, qué chévere, Linis, tenerte. Listo, entonces, pues nada, ¿quieres dar como el contexto de este o cómo lo quieres hacer? Sí, pues bueno, primero muchas gracias a Biblia Devocional también por tenerme en cuenta para acompañarlos este día. Entonces, sí, pues creo que ya igual se ha hablado bastante del contexto, de todo lo que estaba en este libro de Romanos, pues claramente una carta dirigida a la iglesia de Roma por Pablo, pero algo muy chévere que a mí me encanta es hablar sobre Pablo como apóstol, porque la palabra apóstol en esa época se usaba para era una persona que hacía parte del imperio romano, era alguien de confianza del emperador que iba a diferentes pueblos judíos y el propósito de esa persona, del apóstol, era cambiar la mentalidad de los judíos hacia el imperio romano, o sea, que cambiaran sus costumbres y su cultura. Entonces, cuando en la Biblia empiezan a hablarse de apóstoles, cuando Jesús les dice a los discípulos que ahora son apóstoles, entonces quiere decir que ellos son encargados de ir a cambiar la mentalidad de la cultura a ciertos lugares. En este caso, pues en viceversa de cómo se usaba en el contexto romano. Entonces, eso es súper chévere porque pues es lo que Pablo está haciendo. Y también algo del contexto muy importante es que digamos que cuando Pablo envía esta carta, la iglesia de Roma en Roma ya había existido una iglesia de judíos cristianos y de gentiles cristianos, pero estaba totalmente dividida, porque resulta que el emperador de la época era Claudio y él expulsó a todos los judíos de Roma. Por lo mismo, o sea, querían como que ya no más hablar a Jesús como chao judíos, chao, o sea, queremos cambiarles la mentalidad y que el imperio romano gobierne. Entonces expulsaron a todos los judíos, pero ellos pudieron volver 5 años después. Cuando ellos vuelven, pues claro, los gentiles que se encontraban allí, la iglesia cristiana de gentiles, pues seguía con sus costumbres de antes, más no con las costumbres judías. Ok. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque claro, están los judíos que estaban como súper apegados a la ley, los judíos cristianos, y estaban los gentiles cristianos, que pues para ellos era como, sí, nos convertimos, conocimos a Jesús, escuchamos del Evangelio, pero no tenemos las costumbres y no seguimos tan apegadamente la ley judía. Entonces, por eso este capítulo es tan importante, primero entender ese contexto Wow. porque estos judíos gentiles, perdón, estos cristianos gentiles, pues no estaban practicando las leyes de la Torá como al pie de la letra. Y pues claro, llegan los judíos 5 años después y es como, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué están comiendo cosas impuras? ¿Por qué están haciendo esto? Entonces es como empezar por ese lado. Uy, re chévere. Pues en este capítulo me encantó. Me encanta demasiado. Y como que responde a muchas preguntas pues que siempre nos hacemos, como esas preguntas de, ¿y los cristianos pueden tomar o no pueden tomar? ¿Y los cristianos pueden bailar o no pueden bailar? ¿Y los cristianos pueden escuchar esta música o no pueden escuchar esta música? Y siento que en este capítulo uno puede encontrar esa respuesta, porque ya hablando directamente sobre eso,
inicia como hablando sobre la comida. Entonces, así como decía Linis, mm, pues están los gentiles que no están apegados a las leyes de los judíos, entonces digamos que en su alimentación, porque los judíos tienen unas dietas como que ya estructuradas en la Biblia incluso, que son muy saludables y que hacen mucho bien y todo, pero para ellos se vuelve pecado el no cumplir con esas dietas, por así decirlo. Entonces, para cualquier otra persona que era gentil, pues simplemente como que no, pues no, yo no quiero comer así, como normal. Entonces, en esta primera parte del capítulo, em, Pablo les está diciendo como que al final lo que hacemos debe, o sea, no, unos no pueden juzgar a los otros por comer verduras y los otros no pueden juzgar a los otros por no comerlas, porque a ambos Jesús los está invitando a su mesa. O sea, ¿quién eres tú para juzgar lo que come el otro si los dos están sentados? Em, si los dos están sentados en la mesa a la cual los invitó Jesús. Entonces, como que al final la conclusión de esta primera parte es, si vas a comer verduras, cómelas para Dios, cómelas para glorificar a Dios. Y si vas a comer carne, come la carne para glorificar a Dios. Es como que no sabes si sí o si no, cómelo para, o sea, haz eso o no lo hagas, pero si lo vas a hacer, que sea para glorificar a Dios, que no sea para nada más. Ahí ya vas a saber si es correcto o incorrecto y no está en ti ponerle una piedra de tropiezo a otra persona o incluso dice por ahí como que hacer que incluso la vida sea mucho más difícil de lo que ya es, como ponerle reglas que no, que a Dios no le ha puesto. em, para estropear el camino de tu hermano. Ay, Exacto. Y también algo muy importante, y es que, digamos, cuando Pablo está hablando de la ley, no se refiere a la Torah como, sí, como a esto, a este libro, sino se refiere a la ley de Moisés. Nosotros obviamente conocemos esos 10 mandamientos que son los más famosos, pero dentro de la ley de Moisés, o sea, todo lo que Dios le entregó a Moisés no fueron solo 10, fueron 613 mandamientos. oh, wow. Entonces, o sea, cuando está Levítico, cuando unimos los que están, todo lo que habla de mandamientos en Deuteronomio, pues los que nos da base en Éxodo, entonces son demasiados. Entonces también es como tener esto en cuenta, pero vamos a hablar entonces de lo que tú dices, o sea, como uno, son esos motivos de conciencia, pues que son cosas como que una persona decide abstenerse, pero también de algo como empieza todo el capítulo, porque dice, recibe al débil en la fe. Entonces nos habla como de dos tipos de cristianos, por decir así, como el débil y el fuerte. Entonces, se refiere a cristianos fuertes como tal vez de mayor madurez espiritual, pero, y pues a los débiles, digamos, a los que son nuevos de cierta forma, pero también algo importante es que nos estaba hablando que en esa época entonces, claro, los que se creían muy maduros espiritualmente estaban juzgando, estaban diciendo cómo ustedes están pecando, o sea, eran súper arrogantes, no eran humildes, entonces ahí es donde nos llama la atención totalmente Pablo de, hey, o sea, no sean así, permitan que ustedes puedan enseñarle a otros y no se jacten de sus actos solamente. Entonces, como más bien ayúdenles a los otros porque es como que ellos son nuevos en la fe, ellos no conocen. Entonces, no se jacten de eso, no los desprecien, no los juzguen, sino más bien enséñenles. Creo que un punto importante ahí a resaltar es como poder enseñarles y de eso se trata finalmente discipular como a las personas que son nuevas en la fe. Entonces creo que ese es como, como inicia totalmente el capítulo y pues ya pasando al punto de específicamente la comida, del trago, de si se puede, si no se puede hacer esto, lo otro. Entonces que hablamos que son motivos de conciencia. Esto que trata, o sea, de qué se trata, qué son. Es cuando una persona decide abstenerse de algo, pero por voluntad propia, porque no es un mandamiento. O sea, claramente, digamos que ahí la Biblia nos deja y nos da muchos principios con muchas eh, áreas de nuestras vidas, pero, o sea, es como diferenciar el principio y el mandamiento. Entonces, por ejemplo, sobre la comida, pues
no tenemos como esos mandatos así tan como el no robes, no mates, como ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces ya es como por convicción propia que las personas decidimos hacer o no hacer algo, basados en pues ya esos principios que nos da la Biblia, así como no se emborrachen con con vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, emborrachen con el, sí, como del Espíritu Santo. Entonces, a partir de esto, pues hay personas que deciden entonces dejar de tomar totalmente, o las personas que simplemente ni por religión ni por nada dicen como quiero ser vegetariano, ok, esa es su convicción. Entonces, ese es el punto que Mapis nos estaba compartiendo, de no podemos como, entonces si una persona decide hacer algo, ponernos a juzgarla porque decidió dejar de tomar, pero la persona que decide dejar de tomar, entonces juzgar a los demás que lo hacen, porque son motivos de conciencia. Pero también está el punto en el que no podemos entonces como ni entrar a juzgar, pero tampoco como ser esa piedra de tropiezo, lo que Mapis nos estaba compartiendo, como esa piedra de tropiezo para que otras personas pues caigan y pequen. Entonces, si alguien decide tener la dieta bíblica, pues yo no voy como a, no sé, o más que todo, como, no, más bien el ejemplo típico de si una persona decide, pues está luchando con el trago, entonces yo no me voy a poner a tomar al lado de esa persona, como por amor a esa persona, y si sé que es una persona como un cristiano, como lo dice la Biblia, pues débil, que le cuesta, pues no voy a ponerme al lado ahí a tomar. Entonces no es ni un mandato, pero pues es un motivo de conciencia. Y esto al final solo lo hace para, o sea, como que Pablo lo hace para, no para poner una etiqueta como de libertinaje, sino de, siento que cada vez está mostrando el evangelio de forma más sencilla, o sea, como que el evangelio es muy sencillo, seguir a Cristo no tiene que ser tan complicado y lo que más busca es unión, 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 que es la oración que de hecho hace Jesús como en Juan 13 si no estoy mal, que dice, lo que más deseo es que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Y lo que más, o sea, toda cosa que genere rivalidad, que genere división, pues es necesario quitarla. Y, y creo que ese es el propósito también fundamental de esto. No, no, de hecho, o sea, es maravilloso porque dice en la versión de Message, el primer versículo dice, dale la bienvenida con brazos abiertos a esos creyentes que no ven las cosas de la misma manera en la que tú lo haces. Y es muy lindo que incluso la Biblia hable de eso, porque la misma Biblia no se nos está pidiendo que todos seamos iguales y que todos y que todos estemos de acuerdo incluso, o que pensemos de la misma forma. Y eso es maravilloso porque podemos creer en el mismo Jesús, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, y aún así tener opiniones diferentes sobre muchísimas cosas en la vida, y no está mal, Ujú. porque muchas veces como que creemos que esa unificación o esa unidad, mejor dicho, es hacia la uniformidad y el todos debemos ser iguales y etcétera, y se empiezan a generar estas rivalidades, estas críticas, estas incluso sectas, como en torno a vamos a seguir esto y todos tenemos que pensar así y el que no piense así entonces está en pecado y es como poner eso que decía, poner llevarlo a la perdición cuando Jesús ya lo salvó. O sea, como que tú como ser humano, ¿cómo puedes quitarle la salvación a una persona por tus argumentos? O sea, por la forma en la que tú ves la vida y esa persona la ve de forma diferente. Entonces, al final, creo que se trata, o sea, siempre se trata de amar a los otros. O sea, sí, sí, igual, la Biblia siempre se resume en ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Si un gentil es capaz de amar a un judío de la forma en la que se ama a sí mismo, pues no va a tener la necesidad de juzgarlo, no va a tener que criticarlo o echarlo fuera, o bueno, más que nada, o el judío, si ama al gentil como se ama a sí mismo, pues tampoco lo va a juzgar, tampoco lo va a condenar, tampoco, etcétera. Em, y la forma, como la forma clara de ver todo esto es, si vas a hacer lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, entonces no lo hagas.
si no vas o sea, si vas a asistir a este lugar, pero no es para la gloria de Dios, entonces no asistas. Así la Biblia no diga que es pecado, ¿sí? Em, y algo respecto como a eso, hay otra parte más al final que dice todo es puro en sí mismo, todo es puro en sí mismo, todo, o sea, como que todo es santo en sí mismo, pero nosotros, por la forma en que lo tratamos o hablamos de eso, lo contaminamos. ¿Qué versículo es ese? No me acuerdo. Pero eso me parece precioso, porque digo, en la creación, o sea, en lo que hizo Dios, Dios no hizo algo como, o bueno, no sé, eso se podría entrar en discusión, pero el punto es que acá está diciendo como todo es puro en sí mismo, todo va a depender de la forma en la que lo decías abordar. Tú puedes, la música es pura, el bailar es puro, pero tú decides o sea, sí, en la que cantas las canciones, la forma en la que bailas las canciones, o lo que quieres comunicar cuando cantas, cuando bailas, ¿sí? Ahí es cuando se podría estar contaminando, pero él mismo lo dice, estoy convencido porque Jesús me convenció de que todo lo que hizo Dios es puro y santo, es el ser humano el que lo ha querido contaminar, entonces eso también siento que nos lleva a repensar muchas cosas de, ay, no, yo no voy a ese lugar porque ese lugar es una porquería, pues ya lo contaminaste al decir eso. Es como, o sea, el mayor, o sea, el mayor lente para ver las cosas para mí es siempre busca glorificar a Dios con lo que haces. Si estás haciendo algo y con eso no estás glorificando a Dios, pues ya te diste cuenta que no, eso no es algo que tienes que hacer. Y punto, deja de hacerlo. Y ya, es como más simple. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. O sea, creo que la primera enseñanza que nos deja este capítulo es primero, no nos juzguemos los unos a los otros. O sea, como que no juzguemos esas decisiones y convicciones que cada uno toma, pues que no son mandamientos, obviamente, y que no pasan por encima de otras personas. Y lo segundo, lo que tú decías, como hacer todo para Dios. O sea, todo obviamente para su gloria y sin esperar como esos aplausos, porque entonces también pasamos al otro, a la otra parte religiosa, que es como entonces hago todo según la ley, pero solamente para que me aplaudan, para que me vean, como decía Jesús, como los fariseos que solamente esperaban que los aplaudieran y ayunaban para que los vieran solamente y oraban así súper duro para que la gente viera que estaban orando. Entonces, como no pasar tampoco a ese lado, sino en verdad hacer todo con temor a Dios y glorificándolo a Él. Pero hay algo muy chévere de este capítulo, lo tengo en una versión internacional y Reina Valera. Y en Reina Valera, la segunda parte, o sea, está dividido como el capítulo hasta el versículo 14. Y desde ahí se llama, tiene como un subtítulo de la ley del amor. Entonces Mm, creo que ahí se empieza a desglosar mucho más. Es como lo que Pablo busca finalmente es que los romanos, pues lo que hablamos al principio, que haya unidad. ¿Cómo se genera esa unidad? A través del amor, pues obviamente de Jesús y de Dios. Es como, oigan, estas cosas que ustedes están hablando aquí, por las que están discutiendo, por las que la iglesia en Roma está dividida, son secundarias, o sea, no son tan importantes. O sea, son prácticas que no definen su identidad como hijos de Dios, sino que todos son una misma familia, son un solo cuerpo. Entonces, primero, como que estas cosas no son tan importantes, son esenciales, pero no son tan importantes. O sea, lo más importante es como creemos en Jesús, creemos en la resurrección, creemos en lo que Él nos dejó, en que debemos seguir compartiendo el mensaje y en que Él es, es amor, en que es nuestro Salvador, pero confiamos en ese amor que nos une también. Entonces, por ese lado, creo que esa es como la tercera conclusión, pero volviendo al punto que tú decías, ya en el versículo 14, que ahí es donde empieza como esa segunda parte, que nos habla que nada es inmundo en sí mismo. Y lo que pasa es que históricamente en el medioevo, como que la Iglesia Católica cogió y dividió como esto es puro y esto no es puro, como esto es santo y esto no es santo. Entonces, como que cogía a las personas, las cosas, el arte. Este es arte santo porque es de la iglesia y esto que no es arte que tenga que ver con partes de la Biblia o como
historias de la Biblia, entonces no es santo. Entonces empezó a dividir todo. La música está santa, pero están Claro, estos ahí trabajos empieza sí, como como lo cristiano y lo secular, secular. no secular, exacto. Ujú. Entonces ahí empieza como este trabajo, si es ministerial, entonces es santo, pero si no es algo secular. Entonces ahí se generó esa división, pero Dios nunca, en su plan nunca hubo esa división de esto es secular o no secular. O sea, de hecho, por eso nosotros no Mm, deberíamos decir como eso, porque nada es secular, o sea, todo es santo. Lo que tú decías, Dios todo lo creó santo, la música, el baile, la comida, o sea, todo es santo y los lo que nos dice trabajos, aquí. Ajá, los exacto. oficios. Sí, y todo lo que nosotros hacemos pues glorifica a Dios. Entonces nuestro trabajo, así no sea un ministerio 100%, no quiere decir que sea un trabajo secular, como normalmente lo llamamos, es un trabajo santo, porque a través de mi trabajo estoy glorificando a Dios. Y si yo hago música, pero no es alabanza y adoración, pues igual lo que importa es como esa intención del corazón que lo estoy haciendo para Dios. Fin. Entonces es como, sí, todo Dios lo hizo puro, no hay nada impuro y obviamente después de la muerte de Jesús aún mucho más como que rompió eso de como esto es puro y esto es impuro. Entonces creo que por ese lado como que podemos concluir también que definitivamente pues ya todo es santo y como que no hay esa división ni esa barrera. Entonces ahí nos sigue hablando como por ejemplo, en el versículo 17 me encanta que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo es como simplemente alimentense más como de el Espíritu Santo, eh, que obviamente los frutos están ahí, como esa paz, ese gozo, esa mansedumbre. Entonces es más como alimentarnos más de él. Creo que tenemos una pregunta en el chat. No sé si las respondemos al final, Mapis, o de una vez, me dices. Como quieras, pues sí, si quieres de una vez, ya que. Bueno, entonces dice Geraldine Romero. Si estudio ingeniería forestal y ambiental, ¿cómo glorificaría a Dios con mi carrera? Entonces, o sea, con todo lo que tú hagas, siendo excelente en lo que haces, obedeciendo como a tus autoridades, que en este caso serían tus jefes, incluso puedes preguntarle a Dios, es muy chévere todo lo que está relacionado con ingeniería ambiental, con biología, como que ustedes tienen la posibilidad de ver toda la creación en su máximo esplendor científicamente. Entonces hay personas que se dedican específicamente a, pues, en laboratorios a estudiar cómo y a ver de qué formas nuevas Dios les puede mostrar cómo funcionan nuevas cosas, cómo pueden crear a partir de diferentes como animales, plantas, diferentes cosas. Hay una historia muy chévere, bueno, no sé si me extienda mucho, Mopis, pero y me salga del tema, pero hay una historia de un americano que era afroamericano descendiente de esclavos, como en el siglo XIX, bueno, no recuerdo bien, pero él le pregunta a Dios cómo puedo usar el maní, o sea, muéstrame tú para qué creaste el maní, le pregunta a Dios, y Dios le empieza a botar pues, en sus estudios en laboratorio, le empieza a decir un montón de usos que puede hacer con el maní, y tiene muchísimos, muchísimos usos, y este hombre en verdad como que eh, hizo mil cosas a partir de esto. Entonces, pues nada, creo que eso es una de las formas, pero sí, creo que principalmente es haciéndolo todo para Dios. No sé si tú tengas ahí algo más, Mapi. Eh, sí, pues en la Biblia dice que haz todo como si fuera para Dios y no para el hombre. Entonces es como que el otro día estaba haciendo ejercicio y yo, cuando que ya estaba recansada, yo decía, esto es estoy alabando a Dios. Y lo hacía con más fuerza. O sea, como que me acordaba cuando estaba en la alabanza, que en la alabanza yo siempre soy muy efusiva. Entonces salto y me muevo mucho y eso. Y me acordaba como de esos momentos y yo estaba ahí y ya estaba recansada, yo no quería más. Pero en mi mente pensaba, estoy alabando a Dios, esto es una alabanza a Dios, entonces lo hacía súper fuerte. Creo que se trata de que todo el tiempo estamos adorando a Dios, o sea, con todo lo que hacemos, adoramos a Dios, con dormir, con descansar, con respirar, con caminar, con bañarnos, todo es una adoración a Dios, si nosotros lo decidimos, porque a veces Y también, podemos, ya, perdón, sí, dale. No, sí, eso, o sea, como que todo el tiempo estamos adorando a Dios, no es más importante el que
el que es pastor que el que es ingeniero forestal. O sea, en el reino todos son igual de valiosos. Y si Dios te puso en ese lugar y si Dios te dio ese corazón para estudiar, eso es porque igual tienes que preguntarle como que a quién quieres que le predique o por qué es tan importante que cuidemos los bosques y por qué, o sea, de qué forma podemos ganar almas a través de este trabajo, todo eso. Pero sí, al final siento que todo se resume en hazlo todo para la gloria de Dios. Si haces un trabajo, hazlo para la gloria de Dios. Si trasnochas un día, hazlo para la gloria de Dios. Si estás cansada y descansas, hazlo, descansas para la gloria de Dios. Sí, y también pues creo que es muy importante pues ser testimonio donde Dios te ponga, en este caso si estás durante en este tiempo en la universidad, pero también cuando salgas ya como laboralmente, entonces en esas plataformas que Dios te ponga para poder como llevar su mensaje, pero también para que seas luz en esos lugares. Y por último, como creo que es muy importante en este momento que como humanidad igualmente podamos aprender cómo administrar todos los recursos que Dios nos dio, entonces también cómo poder capacitando a las personas, etcétera. Ya como último ejemplo, por ejemplo, yo trabajo con una empresa que es de un ingeniero ambiental y Mm. la empresa lo que hace es que, o sea, Ah, Sebas. sí, glorifican a Dios totalmente porque es capacitar y trabajar en rodajes de cine y televisión en Latinoamérica, en los cuales se enseña cómo hacer rodajes sustentables. Y todos los principios están basados de la empresa y todo lo que se hace es a través de principios bíblicos. Entonces, pues están siendo luz obviamente en esta industria y se trabaja obviamente en áreas muy pesadas porque solo cine y con famosos y etcétera, pero pues ahí estamos siendo luz. Entonces, listo, creo que ahí cerramos un poco y continuemos con Romanos 14, porque también lo que veníamos hablando, ¿no? Como que principalmente del versículo 17, que a mí me impacta mucho, que el rey nos dice que el reino de Dios entonces no es comida ni bebida, sino que hay que llenarnos, es mucho más del Espíritu Santo. Y me encanta porque, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y lo hemos dicho siempre en todos estos, en esta media hora, la unidad en la iglesia, pero también que haya mutua edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que como cuerpo, entre todos, con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo lo que hacemos, podamos edificarnos unos a otros y pues hacer Ujú. como esa unión. Entonces es como una advertencia de no se dividen, sino edifíquense no solo a través de talentos y dones que tenemos, sino también a través de esos dones que el Espíritu Santo nos da. Entonces sí, hay unos que son maestros y hay unos que son profetas y hay unos que son apóstoles y hay unos que son evangelistas, etcétera. Entre todos cumplen su propósito, pero como iglesia edifíquense y sean uno solo. Ese es como el gran propósito y me encanta porque ya es como casi el cierre de Romanos, como que reúne todo. Entonces es como eh, hagan todo para Dios, no juzguen a otros, pero también nos está hablando como de lo principal, como lo principal que obviamente es Jesús y edifíquense entre todos. Y es Jesús y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, o sea, que también es Jesús. La Porque novia de es Cristo. el cuerpo de Cristo. Sí, y me gusta que dice, como que también otra forma de edificarse es a través de palabras de afirmación, que eso lo mencionaba en esta versión. Em, pero no sé en qué parte era. Em, sí, como que no, usemos toda nuestra energía en levantarnos los unos a los otros, como dándonos palabras que nos encourage, que nos afirmen. Anime. Ajá, sí, que nos animen y no arrastrándolos a encontrarles sus faltas. Y, bueno, al final también habla como de que si al final, los últimos versículos es, si la forma en la que vives no refleja en lo que crees, entonces estás mal. Entonces ahí uno sabe, ahí hablaba sobre las convicciones. Si tus convicciones no son claras y estás actuando en contra de tus convicciones, pues entonces estás pecando. O sea, literalmente lo dice así. Si la Biblia no dice que, no sé, va a poner un ejemplo super X, esto no tiene nada que ver con la vida real, pero si la Biblia no dice que usar color amarillo
es pecado, pero en mis convicciones usar el color amarillo, o sea, no me siento bien, me siento, o sea, siento que no estoy, no sé, no me, pero igual lo hago, entonces es pecado. O sea, es un ejemplo red, obviamente no tiene nada que ver con el color amarillo, pero, pero si tú estás actuando en contra de tus convicciones, así como así la ley específicamente no hable sobre eso, como decía Linis, pues estás pecando. Entonces, y la versión de Message dice, si la forma en la que vives no refleja en lo que crees, entonces estás mal. O sea, es en realidad muy simple porque actúas conforme a algo que no crees. Entonces ahí tú Exacto. te das cuenta que lo estás haciendo por dos razones, o por complacer a alguien o por imponer algo. Ujú. Entonces siempre, no, o sea, como que, o mejor dicho, nunca o siempre tratemos de alejarnos de eso, de ser personas que imponen o de ser personas complacientes, que es como son como los dos polos. No, ni imponer tus convicciones, ni ser complacientes con las convicciones de otros para poder sentir que encaja o para poder ser aceptado. Y pues esas convicciones siempre van a estar guiadas a través de una íntima relación con Dios. O sea, Sí, y creo que por eso también se llaman motivos de conciencia, porque es como nosotros muchas veces intentamos como mentirnos internamente cuando sentimos como esa alarmita que nos está diciendo, oye, cuidado, o sea, por este lado no está bien, como eso que hiciste no está bien. Entonces, como que es algo muy interno lo que la conciencia de cada uno que nos va diciendo como esto no está bien. Y pues finalmente hay veces en que uno se engaña y uno dice, no, sí, eso estuvo bien, no sé qué, pero en el fondo uno sabe que no. Y también la Biblia, así no nos dé como ese mandato específico de no hagas esto, nos está dando muchos principios que nos guían a. Entonces, ujú, por ejemplo, con el tema del alcohol, de tomar o no tomar. Hay muchos versículos en la Biblia, y más que todo en Proverbios, que nos dicen cómo vas a, bueno, parafraseándolos, cómo vas a terminar ahí botado y no vas a poder levantarte, o sí, como vas a perder la conciencia. Entonces, la Biblia claramente no nos dice cómo es como, no lo mete como el onceavo mandamiento de no tomarás, ¿sí? Sino que, y mucha gente dice, no, yo me tomo solo uno o dos. Eso es un motivo de conciencia, pues que cada uno decide, pero es muy claro lo que pasa y como lo que espiritualmente se da también, en este caso específicamente. Entonces creo que muchas veces como que nos pasamos esos principios que en la Biblia están sobre muchas cosas y los omitimos. Entonces tampoco es como lo que tú dices, de volvernos al otro extremo, entonces solo la ley y como hacer las cosas solamente porque la ley nos dice, como los judíos, sino buscar ir más allá. Por ejemplo, en estos temas que se enfocan más que todo con nuestro cuerpo, que principalmente tienen que ver con nuestro cuerpo, a las comidas, las bebidas, etcétera. Ok, busquemos también cosas, tal vez científicamente, que tengan que ver con, ¿será que esto, qué tanto afecta a mi cuerpo? ¿Será que si me tomo tanta trago, cuántas neuronas voy a quemar en mi cerebro y nunca se van a regenerar? Sí, como cosas así. O, ok, si como tanto dulce, entonces, ¿cuánto azúcar le va a entrar a mi cuerpo? O porque los judíos no comen carne de cerdo. Si nosotros también investigamos el por qué, como científicamente de cierta forma, por qué afecta a nuestro cuerpo, porque si hay algo y es que claramente la dieta bíblica tiene un propósito. Eso es súper claro. Entonces, eso es algo que también nos puede ayudar y que ayuda en nuestras convicciones también de, uy, sí, no quiero hacer esto porque quiero cuidar el templo. Y eso también nos va a ayudar en cuanto a convicciones. ujú. Y para cerrar, había la pregunta de Valen. Sí, 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 sí. Que dice, me dicen que soy la nueva mentora de un ministerio en el que he servido 5 años de mi vida. ¿Cómo asimilo que Dios me escogió y que tengo la capacidad si no me siento en la capacidad y con la creatividad? Para mí hay una respuesta muy directa a esto que lo tomo muy personal y me lo recuerdo a mí mismo casi todos los días y es, si no, o sea, si no tienes las capacidades, si no eres la más preparada, si no eres la más indicada para esa labor, o sea, digamos, si no eres la más como,
preseleccionada y todo eso para esa labor, eso significa que eres la mejor opción para Dios, por así decirlo. Em, Porque de esta forma Dios sí puede obrar, tiene libertad de obrar. Como que si nosotros somos los mejores, somos los más, como los que cumplimos con todos los estándares para cumplir con eso, Dios tiene muy poco campo de acción y vamos a sentir que somos suficientes. Pero entre menos capacidades y, y sí, como y preparación y etcétera, que sintamos que tenemos, Dios tiene más campo de acción. Ahora, eso no significa que no nos tengamos que preparar o que no, pero siempre va a venir este pensamiento de ¿por qué me escogiste a mí si soy la peor? Em, Ahí nada, o sea, simplemente justo porque eres así, eres la persona más indicada, porque tienes ese corazón contrito y humillado. y enseñable. Ujú. Y también creo que nunca nos vamos a sentir preparados para nada, y menos cuando Dios como que nos llama o nos dice a tal lugar o encárgate de esto. Es como, porque yo, o sea, yo, ¿quién soy? Y, y pues nunca nos vamos a sentir preparados, pero ahí es cuando nosotros vemos que somos, que Dios se fortalece en nuestras debilidades y que no se trata de nosotros, de lo que yo pueda hacer, de los talentos que tenga, sino que se trata de cómo Él me usa, aunque yo soy esa vasija que simplemente, o sea, como que estoy aquí, ni siquiera sé por qué, pero Dios está usándome y Él se encargará y Él me ayudará. Entonces, pero también creo que es importante reconocer que pues ese como identidad en Jesús, en Dios, de realmente somos sus hijos y todo lo puedes hacer en Cristo que te fortalece y, y como en verdad, obviamente decir como, ok, Dios me eligió y puedo hacerlo junto a Él, no Ujú. No obviamente porque solo. ujú. Ujú. Y Sí. aún así, cuando te enfrentes a momentos difíciles que no sepas cómo hacerlo ni nada, Él te va a guiar. Él va a hablar a través tuyo, te va a mostrar, te va a dar las estrategias, todo. Así que tranqui y felicitaciones porque fue Él el que te escogió. Nos queda un minuto. Ay, listo. Oramos en menos de un minuto. ¿Quieres orar tú, Linis? Dale. Bueno, Dios, gracias por este tiempo y gracias por hablar a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener estas convicciones que vienen de tu corazón, Señor, y que tal vez tú no las dejaste explícitas en tu palabra, pero ayúdanos a temerte, a hacer todo para ti. Ayúdanos a no juzgar a nuestros hermanos, Dios, y ayúdanos a que podamos edificarnos como iglesia los unos con los otros y amarnos como tú nos dijiste que lo hiciéramos, Jesús. Te amamos y bendecimos a todas las personas que se conectaron hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, Listo. gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Ay, sí, gracias a todos los que han escuchado hasta acá. Nos vemos mañana. Bueno, nos escuchamos.